Pues vamos a platicar sobre las métricas para la medición de líneas móviles activas, un tema que importa para conocer las estadísticas y la participación de mercado de los diferentes operadores telefónicos. El 7 de julio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó cifras que le dieron los mismos operadores. Vamos a charlar de ello con Ernesto Piedras, él es director general de The Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Como siempre, con mucho gusto de estar aquí contigo, Darío. Muy buenas tardes. Y pues habrás visto que ha estado en todos los medios y tú lo has reportado antes que nadie, este esfuerzo que ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones por tomar algún criterio y decir, mira, de estas 155 millones de líneas que existen, porque existen ahí afuera, han sido vendidas, están activas en el mercado, 155 millones de líneas celulares en un país de 133 millones de habitantes. Pues cuántas están activas es justamente lo que quiere investigar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y para ello hizo una consulta pública, abrió su página digital, invitó a academia, a operadores, analistas, participamos activamente, ingresamos documentos para ver qué criterios utilizar. Quiero insistir, esas líneas existen, 155 millones, pero luego se dijo, hay unas que están activas, que no han sido usadas, tal vez algunas han sido desactivadas, dadas de baja, pero existen con mayor o menor actividad. Tal vez mandan un mensaje cada mes, cada 6 meses o no, pero han sido vendidas. Y el criterio que se tomó es que se hayan usado enviando y recibiendo llamadas y mensajes o tenido navegación en 90 días. Y lo que hizo fue decirle a los diferentes operadores, dime cuántas de las líneas que me reportas han tenido este patrón de uso de voz y de datos en 90 días. Y los operadores entendieron o no esa solicitud y lo reportaron así y entregaron esa información. Y bueno, de ahí se generó una cierta confusión. El instituto publicó los resultados que le dieron. Nuestra observación desde The Competitive Intelligence Unit es que al parecer el instituto regulador no revisó bien o no revisó suficientemente y se precipitó en esa publicación. Y por ejemplo, de Telcel, que le dijo, yo tengo 84 millones de líneas y prácticamente todas, 83, han tenido ese patrón. Eso es dudoso. Y dijo, pues todas tienen ese tráfico intensivo. Bueno, habría que revisarlo. Y otros operadores dijeron, oye, no, de mis líneas, pues la mitad tienen ese patrón y lo publicó así y fueron señalados como que, entonces, ¿por qué dices que tienes 20 millones y solo la mitad están teniendo el tráfico? Las líneas existen y la mitad tienen ese tráfico. Y esa ha sido la confusión que ha habido. Telefónica pareciera tener 20 millones de líneas y solo 10 tienen ese tráfico. Aquí la única observación es, y voy a insistir con lo que empecé diciendo, las líneas existen y si le cambiamos el tráfico que haya cursado en 90 días o en 30 días o en 180 días, pues las estadísticas van a cambiar. Las líneas existen, definamos el patrón de tráfico y en función de eso el tamaño de mercado va a fluctuar sin duda. Claro. Interesante lo que nos comentas, Ernesto. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Ernesto, ¿y los operadores virtuales también están en este conteo, en esta, se puede decir que censo de líneas activas y no activas por parte de la autoridad? Definitivamente, ¿qué tal, Rogelio? De los 155 millones de líneas, 22, casi 23 millones de líneas, ya es un número muy significativo y está creciendo, por eso han llamado tanto la atención. Son operadores móviles virtuales, de esos que se montan a la infraestructura, subarriendan infraestructura existente en otros operadores y crecen mucho.
y de ellos son de los que han dicho, oye, yo, por ejemplo, tengo 23 millones y casi la mitad de ellos no tienen ese patrón de tráfico que tú me pides o que por el que me preguntas, que cubra el tráfico de entrada y salida, insisto, voz y datos en los últimos 90 días. Y yo te lo digo, tengo 23 millones en total, 20 millones del operador más grande y la mitad de estas líneas no cubren ese patrón por el que tú preguntas y es el que ha llamado más la atención. Pero sí, ahí están ellos. ¿Y qué va a pasar con estos datos tan confusos que se publicaron, Ernesto? ¿Cómo se van a corregir? ¿Qué manera de despedirse del Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Había pasado antes? No, miran, el regulador casi nunca se había metido a las estadísticas, decidió emprender desde hace muchos años, han venido aprendiendo con ensayo y error, han hecho un esfuerzo loable con muchos errores, tienen una fortuna. Yo no he conocido ningún plan de negocios que use seriamente las cifras del órgano regulador porque son cifras que modifican a los meses, se sabe que no son realmente confiables, pero son un esfuerzo. Se usan más las del INEGI, se usan más las de consultorías nacionales e internacionales. Y aquí pues hacen este esfuerzo, se precipitaron en su publicación. Quiero insistir mucho, no es que las cifras que presentan los operadores a la bolsa estén mal o estén falseadas, eso sería un delito muy grave. Ellos presentan lo que la bolsa, bajo estándares y criterios que ustedes conocen mucho mejor que yo, les solicitan y bajo estándares nacionales e internacionales muy rigurosos. Aquí lo que hizo el órgano regulador es poner una métrica específica y bajo esa métrica se presentaron las estadísticas y entonces cambia. Es como, voy a brincarme de sector, como si vendes cuartitos de leche y dices con fecha de caducidad de un mes, pues ¿cuántos cuartitos de leche hay en las despensas que cubran el que sean todavía susceptibles de ser bebidos? Ah, pues ya hay muy poquitos. No es que no se hayan vendido y no es que no estén en los hogares. Tal vez es un ejemplo muy simplón, pero pues los cuartitos de leche fueron vendidos. Aquí es en la métrica de líneas que están, que existen, que están activas y que se han usado o no. No es que estén mal, no es que se haya ocultado información, es que ahí están y el órgano regulador lo único que dijo es, quiero saber que se estén usando, pero cada quien hace de su SIM un papalote, se diría popularmente. Yo les puedo decir una cosa, personalmente en mi celular tengo dos SIMs en donde uno solo lo uso para voz y otro solo lo uso para datos por razones económicas, porque uno no pago por diferentes razones el tráfico de datos y me resulta más económico hacerlo así y en el otro uso la voz porque así cuando les llamo a ustedes identifican que es mi llamada y es mi decisión y no incurro en una ilegalidad ni me estoy queriendo ocultar de nadie, es una racionalidad técnica y económica. Cada quien decide cómo los usa y bajo ese criterio tal vez el regulador diría, entonces una de tus líneas podría contabilizarse o no. Cada quien decide cómo los usa. Tal vez alguien que pasa en Wi-Fi todo el tiempo no estaría utilizando las redes de datos o incluso de voz y no estaría contabilizado y su línea existe. Puede haber multiplicidad de factores técnicos y económicos para que cada quien utilice o no con mayor o menor intensidad sus líneas y entonces saldríamos o entraríamos a esa estadística que hacen un esfuerzo por poner un criterio, pero eso no significa que existan o no en el mercado. Claro. Ernesto, ¿y hay alguna métrica internacional que nos permita ver o conocer entre las líneas totales y las que están en desuso? Estimado Rogelio, ni internacional ni nacionalmente. Yo te pongo el ejemplo nacional.
Telcel usa un criterio de 360 días. Te dice, si no usas durante un año tu línea, te doy de baja y a veces no te da de baja, te deja existir el año y más. Telcel AT&T es el único que usa un estándar regional de Canadá, Estados Unidos y México y te dice, si a los 90 días no usas tu línea, te doy de baja y lo mismo, a veces te deja subsistir digitalmente 90, 100, 180 días. Telefónica se va a 160 días como criterio y así consecutivamente. Y en el extranjero, por ejemplo, hablaba con otro amigo, colega analista, que dice, yo en Brasil tengo líneas que uso por mucho tiempo y si no, porque las tengo por años, y si no la uso, pago $1 al mes y sigue existiendo indefinidamente. Entonces, no hay una estandarización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ni una sanción. Es un criterio de cada empresa y así lo reportan a las diferentes bolsas de sus países. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit. Como siempre, un gustazo platicar contigo. Gracias. Con ustedes igual y con nuestra audiencia. Muy buena tarde. Buenas Gracias. tardes. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos.